Hola, pastor, hermano en Cristo. Yo quiero aquí resumir en cuestión de mis experiencias dentro de la institución universal. Mi nombre es Eduardo, soy de Ecuador y bueno, yo estuve prestando mis servicios como obrero en la institución durante 12 años, alrededor de 15 años en total en la iglesia, pero 12 años como obrero. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, obviamente, como usted en los videos dice, cuando uno llega por primera vez, la iglesia a uno le abre los brazos, lo recibe muy bien, uno es orientado, en fin, cargado de problemas, obviamente, la mayoría de las personas buscando una respuesta a ese dolor, sufrimiento, en fin. Y bueno, si yo hablo todo mi testimonio, créalo que es muy extenso, pero bueno, voy a tratar de resumir y más enfocado en cuestión de la obra y el por qué yo salí. Entonces sucede que yo llegué a la iglesia así con mi vida totalmente en el piso, con un corazón abierto, sincero. Yo realmente, mi único pensamiento era que yo quería dejar esa vida desordenada y tener una nueva vida, con Dios obviamente, con un corazón así, dispuesto a dejar todo para empezar una nueva vida. Aún estando enfermo, yo nunca fui a buscar una cura o un milagro de sanidad o cosas así. Yo fui porque realmente yo no quería más vivir de la manera que estaba viviendo. Entonces, bueno, fui orientado, hice las cadenas, me fui, como se enseñan allí, claro, me liberé de todo eso, de los vicios, en fin. Entonces yo tomé la decisión de bautizarme, tomé la decisión de dejar todo y empezar a conocer realmente al que estaba obrando en mi vida. Entonces allí comencé yo. Entonces luego me incorporé al grupo de evangelización, luego pasé al grupo de obreros, en fin. Y ya cuando estuve en el grupo de obreros, obviamente ya es algo más, ¿cómo puedo decir? Así como más espeso la enseñanza, reuniones aparte del pueblo, ¿no? Reuniones de obreros, en fin. Entonces cuando yo estuve ya de obrero, bueno, ahí yo empecé a ver cosas que realmente no las entendía al principio, no las entendía y tampoco como que no estaba casi así de acuerdo a lo que yo pensaba realmente. ¿Por qué? Porque yo veía a los pastores que llegaban, porque como usted sabe, siempre un pastor entra, sale, es cambiado, en fin, un pastor, yo pienso más de 2 años, año y medio dura en una iglesia, y así era en la iglesia que yo me encontraba. Y yo veía que cada vez que llegaba un pastor, siempre hablaba del pastor que salía de allí. Él decía que él llegaba allí a hacer la diferencia, de que ya lo que pasó pasó y que la iglesia tiene una sola dirección, pero cada pastor tiene su trabajo. Y cada pastor que llegaba siempre quería ser superior al otro. Si el otro hacía algo, algún movimiento que lo hizo, cuando él lo hacía, él decía que él era, o sea, daba a entender como que él era mejor que el otro. Entonces yo veía como rivalidad. Yo no veía como una hermandad realmente, sino como una rivalidad. Y así, bueno, entonces ya después las reuniones de obreros y yo ahí, usted no es obligado, usted no es obligado. Cuando yo estaba de pueblo yo escuchaba eso desde que llegué, usted no es obligado, usted hágalo si usted cree y tal. Pero cuando ya de obrero entonces yo veía que nos hablaban diferente porque decía, usted tiene que hacerlo, usted tiene que vivir la campaña, usted tiene que vivir este propósito, porque como usted siendo un obrero va a dar el ejemplo al pueblo, usted no puede hablar de fe si usted no vive la fe. Y así, entonces y ahí yo empecé a ver algo que ahora yo lo entiendo. En esa época yo lo veía y decía, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Por qué es así? Pero ahora yo lo entiendo, que la iglesia en sí trabaja psicológicamente, porque la psicología es esa, o sea, dicen que nadie es obligado, pero en el momento que ellos dicen que nadie es obligado, entonces ellos dicen así, si usted no lo hace, porque usted no cree, porque usted no tiene fe, porque usted tiene miedo de hacerlo, su vida no va a cambiar, su vida será la misma. Entonces, allí viene la psicología. Entonces la persona, o digamos el obrero, la persona, ella termina haciendo algo que dentro de él tal vez no lo quiere hacer o no,
o puedo decir, se limita y realmente eh, es algo hecho a lo obligado en sí. Entonces esa es la parte psicológica. Y yo me vine a dar cuenta, me daba cuenta de esas cosas, pero como ellos siempre dicen que uno no tiene que cuestionar, que uno no tiene que ver, que no puede cuestionar al hombre de Dios, que no se puede rebelar contra Dios, que Él es el hombre ungido por Dios, de la dirección de la iglesia y cosas así. Usted como pastor que fue de la institución, usted sabe lo que yo le estoy explicando, le estoy diciendo. Entonces, pasó el tiempo y muchas cosas, como siempre hay problemas en la obra, por allí cosas, cositas así, cositas allá, pero bueno, yo siempre decía, bueno, cada cual tendrá que rendir cuentas en su momento con Dios. Eso era mi pensamiento. Yo seguía adelante y seguía adelante. ¿Por qué? Porque en mi corazón, dentro de mí, había una sinceridad de que yo quería servir al Señor o que yo estaba sirviendo a Dios. Bueno, entonces pasó el tiempo. Y yo recuerdo en una campaña de Israel, había un pastor que en esa época estaba, que ya no está más en la obra también. Entonces él hizo, en la campaña de Israel, él hizo una campaña totalmente diferente, o sea, una campaña aparte con la del pueblo, que normalmente se hace. Hizo una campaña aparte, solo en la noche. Era una reunión especial en la noche, después de la reunión, de la última reunión de la noche. Él lo hacía, después lo hacía para una cierta cantidad de personas que él las llamaba después que terminaba la reunión, digamos, la reunión de las 7 de la noche, terminaba la reunión a las 8 y él llamaba, usted, las personas del pueblo. Entonces le decía, yo voy a hacer una reunión con ustedes, de aquí a 5 minutos, me espera por favor, y ahí hacía una reunión. Entonces él decía que esa reunión era que Dios le había mostrado a esas personas para hacer esa campaña diferente, una campaña superior. Entonces, esa campaña recuerdo tanto que él le llamó la campaña de los elegidos de Dios. Entonces, así mismo, los obreros, yo era obrero, entonces ahí todos los obreros ya estaban dentro de eso, más las personas que él había seleccionado del pueblo. Pero qué, pero qué casualidad, ¿no? Que después yo me daba cuenta que todos los que él había llamado, los elegidos, eran personas, porque yo conocía al pueblo, entonces eran personas que tenían dinero, tenían condiciones, tenían tierras, tenían fincas, tenían un estilo de vida económico solventes, entonces ellos eran los elegidos. Entonces yo después, bueno, me di cuenta de todas esas cosas. Bueno, eso fue algo que realmente me quedó a mí muchas cosas, mucho que pensar, pero bueno, en las, ¿cómo se dice? En la parte así, digamos, eh, en la parte sincera, ¿no? Yo dije, bueno, yo sigo adelante en mi fe. Es Dios y yo y cada cual tiene su vida con Dios. Entonces yo seguí adelante hasta que ya después eh, yo vi un video de Edir Macedo, que él está a favor del aborto. Un video ya antiguo, un video viejo, yo vi. Y no solamente de él, sino también de su yerno Julio Freitas, también aprobando el aborto, orientando a que la mujer se practique el aborto. Entonces yo cuando vi eso fue algo que no más, yo no quise más. Yo dije, no, yo no soporto esto. Inclusive, cada vez que yo veía ese video, y yo lo tengo yo lo tengo archivado en mi teléfono. Cada vez que yo lo analizaba, ahí Edir Macedo dice que él se complace, él adora hablar de aborto, él adora hablar de aborto. Entonces eso es algo tremendo. In- Inclusive, él dice que el aborto no es una cuestión de fe, es una cuestión de inteligencia. O sea, él se coloca como inteligente porque él está a favor del aborto. Entonces, si él se coloca en esa posición, entonces Dios, ¿en qué posición él lo pone? Entonces, imagínense. Bueno, y eso es hablar del aborto. Entonces, si yo vi videos después y cosas de lo que él bebe y tantas cosas sin contar
la riqueza que tiene a nombre de él, las cosas que tiene, las posesiones, y bueno, eso es otra cosa, pero en sí lo que yo no acepté fue eso del aborto. ¿Por qué? Porque cómo yo podía escucharlo, hablar de santidad, hablar de salvación, cómo yo me puedo sentir bien escuchándolo a él hablar de una vida con Cristo, de una vida en santidad para poder llegar al reino de los cielos, si él es un abortista, si él piensa diferente a como yo piense acerca del aborto? Entonces, eso no está bien. Eso fue lo que yo dije, no, yo no quiero más. Y yo estuve, después que yo vi ese video, yo estuve yendo unos meses más a la iglesia, pero ya no aguanté más. Yo hablé con Dios, hablaba con Él, yo lloraba, yo decía, Señor, yo no acepto eso, yo no acepto eso, yo no acepto eso. Hasta que yo tomé la decisión, yo me llené de valentía y de fuerzas y yo dije, basta. Obvio, cuando yo salí, yo no hablé con el pastor mis razones por las cuales yo salía, pero yo sí a los obreros yo les dije, no a todos, pero a la mayoría de los que eran de mis tiempos, desde cuando empezamos casi iguales en la obra, yo a ellos yo les dije, yo les mandé videos, yo hablé con ellos, yo hablé, les expliqué las razones por las cuales yo salí. Y ellos, unos me decían que ellos no iban a dejar porque tenían años en la iglesia, otros me decían que cada cual rendirá cuentas a Dios. Y yo les explicaba, yo les decía, pero es verdad, cada uno rendiremos cuentas a Dios. Pero es diferente cuando uno conoce la verdad, uno tiene que hablar la verdad, no puede callar la verdad. Uno no puede cubrir el pecado, uno no puede cubrir la falsedad, uno tiene que denunciar, uno tiene que hablar. Pero obviamente ellos no quisieron prestar atención y ahí están. Pero yo tomé la decisión y yo salí. Cuando yo salí de allí, yo inmediatamente, yo estuve como un mes que yo no fui a ninguna iglesia. Yo lo que hacía era en mi casa, oraba, seguía con mi vida normal, orando, leyendo la escritura, leyendo la Biblia todos los días, orando al Señor, hasta que yo me sentí que necesitaba yo congregarme y ahí fue que yo acudí a una iglesia evangélica y ahí estoy de ahora ya desde hace ya prácticamente 2 años que yo salí de la Universal y estoy ahí ya congregándome en esta iglesia también alrededor de 2 años. Y doy gracias a Dios porque realmente ahora estoy viviendo la fe de la Biblia, la fe de Jesús, o sea, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia de Cristo. Entonces ahora yo veo a lo que yo aprendí antes, a lo que yo me inculcaron, a las cosas que me enseñaron en la Universal, realmente es una diferencia tremenda, porque en la Universal es como una empresa, es una empresa multiniveles, una institución en el cual es materialista y trabajan con la psicología, utilizan la palabra, utilizan textos bíblicos, utilizan pero para sus conveniencias, cuando ahora cuando son los cultos, son enfocados en el cuidado del alma de la persona. En la iglesia que estoy ahora es una iglesia en la cual enseñan la sana doctrina de la gracia de Cristo. Y ahí estoy permaneciendo ahí, estoy luchando por mi salvación, me siento libre porque realmente me siento libre, 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 libre de exponer un criterio propio, de una opinión, de una idea, en fin, de compartir realmente lo que Dios a uno le va mostrando. Cuando en la universal usted es preso de un pensamiento de un hombre, porque si usted piensa diferente a las autoridades de la iglesia, si usted piensa distinto, usted es un rebelde, usted está mal, usted está caído, usted está contaminado. Es así en la iglesia universal. Pero en la iglesia de Cristo realmente Dios nos hace libres, nos hace esclavos de Cristo, pero nos hace libres, libres de esa opresión. Entonces ahora me siento bien, me siento tranquilo y doy gracias a Dios. Y lo felicito, pastor, siga adelante. Yo veo sus videos, yo lo sigo a usted, yo veo sus videos y yo sé que Dios está con usted y bueno, hay mucha gente allí en la institución universal, mucha gente de corazón sincero, pero lamentablemente por la falta de conocimiento de la lectura de la Biblia, ellos todo lo que les dicen allí, todo lo que les enseñan, ellos creen, porque les leen un versículo bíblico, les leen un pasaje bíblico, pero ellos no se dan cuenta realmente la intención de eso. Entonces cuando empiecen a leer la palabra, cuando haya lectura bíblica realmente, entonces
allí la persona será libre, porque la palabra lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es así la Iglesia Universal. Son 7 días de reuniones. Solo un día es enfocado en la lectura de la Biblia, que es día miércoles. Los demás días son puros propósitos de fe. Mientras que el Evangelio de Cristo es salvación. El tema principal del Evangelio de Cristo es arrepentimiento y salvación. Eso es. Bueno, hermano, un abrazo bien fuerte y siga adelante. ¿Está bien? Yo quisiera de una manera disculparme, tal vez algo que no entienda por mi idioma, en fin. Yo entiendo muy bien el idioma eh, portugués, brasileño, bueno, brasilero, porque yo estuve en la Iglesia Universal y muchos pastores brasileños, entonces yo entiendo bastante el portugués. Y bueno, ese es parte de mi testimonio, del cual porque yo salí de la Universal. ¿Está bien? Un abrazo bien fuerte y Dios lo bendiga.